Bendiciones, mis amados, reciban un saludo muy especial en este día. Hoy quiero leer el Salmo 18, versículo 33. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Es un cántico, es una expresión o exclamación de David cuando Dios lo libró de sus enemigos y en especial de Saúl, que dice la palabra que todos los días lo buscaba para matarlo. Este cántico es un cántico de gratitud y de confianza en Dios por librarlo de aquellas situaciones con sus enemigos, de aquellas circunstancias adversas que se le presentaron antes de llegar a posesionarse como el rey de Israel. Y aún como rey de Israel pasó por situaciones donde también David pudo componer varios salmos, varios cánticos. Estaba grabando el programa En Buena Tierra cuando este versículo vino a mi mente, a mi corazón. Y es posible que alguien en este día esté pasando por una situación muy difícil, una situación adversa. Todos los días pasamos, pero en especial hoy Dios quiere traer una palabra para usted. En especial también a aquellas mujeres que están pasando por circunstancias adversas en la vida. Todos nosotros pasamos por esas situaciones críticas, situaciones que golpean fuertemente y que muchas veces como que quieren desestabilizarnos en nuestra fe y como que nos ponen a dudar de Dios. El enemigo siempre sacará provecho para que nosotros dudemos o nos apartemos de Dios. Como les dije, todos pasamos por situaciones difíciles, pero esta es una palabra en especial para las mujeres. Y esta palabra la he titulado En las alturas estás a salvo. Sé que hay mujeres que pasan una situación difícil en su hogar, especialmente con su esposo, con sus hijos, porque sé que hay mujeres que pasan por estas situaciones y muchas veces callan, se mantienen en silencio y sufren. Y de verdad que a veces es triste, es lamentable que esto suceda. Y a veces nosotros pensamos que solamente suele suceder en los hogares donde no se conoce a Cristo, en el hogar de los impíos, de los mundanos. Pero es una realidad que aún en los hogares cristianos muchas mujeres tengan que enfrentar una situación hostil con su esposo. Hay esposos que son machistas, maltratadores, tal vez no lo hagan físicamente, aunque algunos lo hacen físicamente, otros utilizan la estrategia verbal, o sea, con sus palabras hieren y rompen ese corazón. Y sé que hay mujeres que están pasando por ese momento y sé porque Dios trae esta palabra en este día para usted. Mujeres, mamás que han sido menospreciadas por sus hijos, han dado todo por sus hijos, se han esforzado para que ellos puedan alcanzar y obtener todo lo que ellos desean. Y hoy vemos que como que no se valora o ustedes ven que ese esfuerzo no se ve recompensado. Por el contrario, hay actitudes de hijos que lo único que han hecho también es causar herida en el corazón. Y tal vez usted calla por evitar problemas, tal vez no corriges en el instante porque sabe que si lo hace eso puede acrecentar el problema. Entonces eso que está ahí en el corazón empieza a causar desilusión, empieza a causar tristeza y aún logra romper nuestra relación con Dios. Quiero decirle que si está pasando por ese momento, la palabra es: en las alturas estás a salvo. Tal vez estas situaciones es para que nosotros podamos mirar también cómo está nuestra vida espiritual. Muchas veces todo lo que sucede alrededor de nosotros se debe a que Dios está en el asunto. Dios está llamando nuestra atención. Dios nos está instando a buscar más de su presencia. Y tenemos que ir a las alturas, como lo hace todos hemos escuchado, como lo hace el águila. Y aún si hay que
golpearse contra la peña para que el plumaje viejo tenga que salir, tenga que salir del cuerpo para que las plumas nuevas que vienen puedan fortalecer y darnos nuevas fuerzas, pues hermanos o hermanas, tenemos que hacerlo. El problema muchas veces es en callar. Y el callar no solamente lo hacemos con el esposo, con los hijos, sino que a veces tampoco ya acudimos a Dios, porque bueno, las situaciones difíciles. Hay mujeres que han sido maltratadas en el trabajo por sus jefes, por algún compañero de trabajo, ha sido menospreciada, ha sido humillada, han murmurado, han dicho cosas y también eso la desilusiona. Y eso es como eso es como estoy viviendo en mi hogar una situación difícil y pues en mi trabajo también me están haciendo como la vida imposible. Entonces como que ya no aguanto más y pues realmente hasta viene el deseo de no vivir, el deseo de renunciar al trabajo. Otras personas, otras mujeres han sido maltratadas en la iglesia por algún hermano en Cristo o alguna hermana en Cristo. Porque a veces creemos, hermanos, que en el lugar donde nosotros nos refugiamos está exento de problemas y no es así, porque el enemigo también está ahí. Yo siempre he dicho que donde Dios levanta una iglesia, el diablo levanta una pequeña capilla, porque ese es el deseo del enemigo, estorbarnos independientemente en el lugar donde nosotros estamos. Entonces, hoy Dios quiere hablarnos y darnos esa palabra especial. Y digo, hermanos en Cristo, tal vez alguien se sienta maltratado, se sienta ofendido aún por el pastor. Y sabemos, hermanos, que los pastores no son perfectos, nosotros como pastores no somos perfectos, cometemos errores y somos humanos. Pero sí, hay personas que se sienten maltratadas, se sienten humilladas, se sienten insatisfechas porque han pasado por ese filtro. Entonces, mis hermanos, cuando estas cosas suceden, pues muchas veces, como les decía, nos desilusionamos o nos desencantamos. Esa palabra desencantar es una palabra que es como, sí, nuestra moral se va para abajo. Entonces, como que teníamos una idea, teníamos un concepto de ese esposo, de ese hijo, de esa persona en el trabajo, de ese hermano en la iglesia, de ese pastor, y pues realmente nos hemos desilusionado. Ahora, aquí lo importante es a quién acudimos o recurrimos cuando estamos pasando por estas situaciones. Y quiero decirle en esta mañana, en este día, en esta noche, independientemente la hora en que estés escuchando esta palabra, que Dios quiere llevarla a las alturas y hacerla que estés segura, que estés confiada en Dios. Mire que esta palabra aparece, o en su contexto, aparece en 2 Samuel 22:34, y el mismo profeta Habacuc la declaró ahí en el capítulo 3, versículo 19. Exactamente las mismas palabras: quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre las alturas. Quiero decir dos cosas. En primer lugar, que hace mis pies como de siervas. Este animal o este animalito que parece una gacela, que parece un cabrito, es un animalito que en sus paticas, en sus manitas, tiene el diseño de Dios para poder agarrarse y estar firme sobre grandes abismos, aún de sus depredadores, de sus enemigos. Este animalito puede correr, puede brincar, y a veces como que parece imposible que este animalito pueda lograr sostenerse y estar seguro ahí en medio del precipicio. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que independientemente de la situación que tengamos, que independientemente de la circunstancia que nosotros estemos atravesando, nuestras manos y nuestros pies puedan andar seguros, aún a pesar de que hay un peligro, que hay un abismo. Y la única manera de podernos agarrar bien y estar sostenidos es yendo a Dios, porque es Dios quien nos da a nosotros la fuerza, es Dios quien nos da a nosotros la confianza
de poder mantenernos firmes. La Biblia dice que Dios nos dará a nosotros la fuerza del búfalo. Es interesante cómo la Biblia, a través de los animalitos o a través de las características de los animales, quiere que nosotros las obtengamos. Y muchas veces, mis hermanos, es cierto, Dios quiere darnos fuerzas porque nos sentimos débiles, porque sentimos que ya la presión es demasiada, que ya no aguantamos más y que ya estamos a punto de gritar, de salir corriendo, porque la situación realmente es crítica. Pero hoy Dios quiere afirmar nuestros pies y nuestras manos para que nosotros podamos estar firmes. La Biblia dice que los que confían en Jehová no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así que, mis hermanos, en primer lugar, Dios quiere que nosotros podamos aferrarnos y que aferrarnos a Él y que independientemente nosotros, hermanos, si viene la tempestad, si viene el viento fuerte, si viene la inundación, permanezcamos ahí sobre la roca. Y dice, y me hace estar firme sobre mis alturas. Ahora, la única manera en que nosotros podemos estar firmes sobre las alturas es buscar las cosas de arriba. Y buscar las cosas de arriba, de las alturas, es buscar a Dios a través de la oración. Creo que no hay medicina más refrescante que la oración. Es la oración la que muchas veces nos sostiene. Realmente a veces es difícil acercarnos a Dios en oración porque nos sentimos incómodos, nos sentimos desilusionados, nos sentimos que no tenemos fuerzas ni siquiera para levantar nuestra voz y decirle, Dios, ayúdame, Dios, auxíliame, por favor. Entonces, mis hermanos, no podemos renunciar a la oración. La oración, mis hermanos, es la comunicación entre el cielo y la tierra. Recordemos, mis hermanos, que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos dio el ejemplo de ir a Él en oración. Jesús se acercó al Padre en oración en sus momentos de angustia, en sus momentos de tristeza. Recuerden ustedes, mis hermanos, cuando Jesús le dice a sus discípulos, mi alma está triste, mi alma está afligida hasta la muerte. Por favor, vengan conmigo y vayamos allí al Getsemaní, vayamos allí al monte a orar. Jesús sintió la necesidad de orar en ese momento de tristeza, de angustia. Y si Jesús lo hizo, porque Jesús siendo el Hijo de Dios lo hizo, ¿por qué no nosotros? Y vemos, mis hermanos, que este texto nos lleva a pensar en una cosa. Jesús nunca le pidió nada a sus discípulos. La única vez que pidió algo es que le ayudaran a orar, porque se sentía agobiado, porque sentía ya ese peso, esa carga que él iba, mis hermanos, a tomar por la salvación del mundo. Y vemos cómo estos discípulos fueron con él y su grupo íntimo un poquito más cerca de él, pero ellos se quedaron dormidos. Sus ojos estaban cargados de sueño. Y hay algo que nosotros no podemos hacer. Hay algo que nosotros no podemos mantenernos, mis hermanos, es con nuestros ojos cargados de sueño, sin ir a Dios. Yo personalmente muchas veces también he sentido la desilusión. Muchas veces he sentido, mis hermanos, el fracaso. Muchas veces he sentido, mis hermanos, como el ensañamiento. Muchas veces, hermanos, hemos sido víctimas del celo, de la envidia. Pero, ¿cuál es la mejor medicina? La mejor medicina es estar a solas con Dios. La mejor medicina es estar aquí, mis hermanos, en un momento de quietud, dándole a Dios, mis hermanos, primeramente la adoración y la exaltación. Y en segundo lugar, abriendo nuestro corazón para decirle, Dios, aquí estamos para que nos fortalezca, aquí estamos, Señor, para que nos renueve en tus fuerzas. Recuerden, mis hermanos y hermanas, ustedes especialmente, que la Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 5, el versículo 19, que ustedes son sierva amada. Noten ustedes nuevamente la expresión sierva. Dice, sierva amada y preciosa Gacela. Yo quiero decirle, hermana en Cristo, el mensaje, vuelvo y repito, va para todas aquellas personas que están pasando por un momento difícil, pero en especial para ti, mujer. ¿Por qué? Porque Dios dice, sierva amada y preciosa Gacela.
Si hay algo que usted tiene que tener es autoestima. Si hay algo que usted tiene que tener es que debe valorarse a usted mismo. Usted es una criatura, es una persona que ha sido hecha hija de Dios y por lo tanto es especial para Él. No se desanime, no se aflija. Que esta palabra sea un aliento para que pueda ir a Dios. Tal vez sacar el tiempo en su cuarto, arrodillarse y decir: gracias Dios, porque en las alturas estoy a salvo. Que nadie menosprecie tu vida, que nadie la humille y que ninguna palabra haga eco durante el día, durante las horas en su corazón de que no eres importante para Dios. Precisamente porque eres importante para Dios, Dios está dando esta palabra a su corazón. Así que, hermana en Cristo, levántese como la gacela, vaya a las alturas y renueve sus fuerzas, como lo dije, como el águila, y quite ese plumaje viejo. Ese plumaje viejo es el plumaje de la desilusión, es el plumaje, mis hermanos, de esa palabra negativa que ha sido pronunciada y que ha causado daño. No importa, mis hermanos, de dónde viene el maltrato. Lo que importa es lo que dice la palabra del Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Así que vayamos a Dios y digámosle a Dios: aquí estoy dolida, estoy triste, estoy acongojada, estoy desilusionada, estoy desencantada, pero sé que tú puedes renovar mis fuerzas. Y dame, Señor, ese amor. Dame, Señor, que pueda amar a mi esposo, que pueda amar a mis hijos, que pueda amar a las personas que están en el trabajo, que pueda, Señor, amar aún al pastor que, aunque me desilusiona y es hermano en Cristo, aunque me señala, yo pueda verlo con otros ojos. Y así, mis hermanos, nosotros daremos el ejemplo de que realmente estamos conectados en las alturas. Así que nuestra vida, nuestra motivación depende de esa relación, como dijo alguien, vertical entre la tierra y el cielo. Nosotros aquí en la tierra, mis hermanos, tenemos una vía de escape y esa vía de escape se llama oración. Una oración que traspasa el cielo y llega hasta el mismísimo trono de Dios y de Cristo. Porque Cristo, una vez resucitado, ascendió a la diestra de Dios Padre y ahora, sentado a la derecha del Padre, es nuestro abogado intercesor, igual que el Espíritu Santo. Aun si no tenemos nada que decir en ese momento de angustia, de aflicción, el Espíritu Santo dará la palabra o pondrá nuestra palabra en nuestros labios para que podamos dirigirnos a Dios. Así que, mis amados y mis amadas en Cristo, que esta palabra le anime en este día. Y no es por casualidad que estés escuchando esta palabra. Es un propósito que Dios tiene. Y ese propósito se cumple precisamente porque Dios ve todas las situaciones que estás pasando en diferentes lugares. En la casa, en el trabajo y aún hasta en la misma iglesia. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿De dónde vendrá nuestro auxilio? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Y aún como David, un día estaremos cantando, exclamando el cántico de victoria, porque Dios nos ha librado de nuestros enemigos. Bendiciones, un abrazo para todos ustedes y, como les dije, mujer, levántese en Cristo Jesús, porque son tesoro especial e instrumento útil en las manos de Dios para que Él realice también su obra a través de ustedes. Un abrazo.